Ah, qué bueno. Muy bien, esperemos un ratito a que sigan uniéndose sus compañeros un poquito más y comenzamos la clase. Muy bien, ¿quién me recuerda por dónde nos quedamos ayer? Vimos hasta la regeneración urbana. Ah, ya, les estaba contando, era sobre los tributos, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Pero esto ya vimos, ¿no? La obligación tributaria ya estábamos viendo, sí, ¿no? Sí, perfecto. Gracias, Katherine. Muy bien. Bueno, veo que ya han podido sumarse eh, una gran parte de los estudiantes, entonces vamos a ir empezando con nuestra clase de hoy. Bien, entonces, Katherine, me contabas que por dónde nos habíamos quedado, qué fue lo último que di hablé sobre el ejemplo de la regeneración urbana, ¿sí? Sí, sobre las tasas municipales, abogada, y luego íbamos a ver las contribuciones especiales. Ah, ya, entonces estamos es acá. Estamos es aquí, ¿sí? Muy bien. Bueno, ¿pueden ver la diapositiva? Sí, doctora. Perfecto, gracias. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, vamos. Entonces, estábamos hablando de los temas que conciernen a... Mire, ya se me movió aquí, no sé por qué. Ahí estamos, otra vez, ya. Estamos viendo sobre el tema de los tributos, la clasificación, ¿verdad? Y eh, yo les había explicado el tema de lo que eran los impuestos, ¿no? Las tasas y las contribuciones especiales de mejora, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejar cerrado, digamos, este tema para continuar con lo que es la obligación tributaria. Bien, en cuanto a lo que es la obligación tributaria, sí, mm, vamos a empezar por ver que nace una relación, ¿no? Administración pública, ciudadanos, contribuyentes o quienes pues tienen, digamos, la carga tributaria o la carga del tributo, ¿no? El pago o gravamen de ese tributo. Bien, y en esa relación, sí, pues existen derechos mutuos
¿no? Y obligaciones mutuas. A pesar de que la doctrina ha establecido, ¿sí?, que, digamos, esta obligación tributaria es unilateral, ¿sí?, y inclusive, pues, es legal, ¿no? Porque goza del principio de reserva de ley. Además de esto, en realidad nos podemos dar cuenta de que no es tan cierto porque de todas maneras la administración tributaria debe y tiene que proporcionar, sí, también ciertas condiciones para que el contribuyente, digamos, pueda cumplir o dar cumplimiento a esta obligación, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que sabemos es que esa obligación tributaria genera un vínculo jurídico, ¿no?, entre las partes. Luego, la administración y los particulares estarán relacionados con los impuestos, las tasas o contribuciones especiales de mejora, que ya las vimos, ¿verdad?, que en qué consistía cada uno de ellos, y di los ejemplos que, digamos, con los que contamos dentro del país, ¿no? Como puse impuesto a la renta, IVA, ICE, ISD, bueno, entre otros impuestos, ¿no? Tasas de agua, de luz, de teléfono, ¿no? Otras también que son las contribuciones especiales de mejora que les decía, el caso de la regeneración urbana, ¿verdad? Entre otros que puedan haberse dado, ¿no? Por lo general son de infraestructuras directas que benefician directamente a una propiedad, ¿no? Muy bien. En el concepto de obligación tributaria, yo les he venido diciendo a ustedes que hoy en día se estudia de otra manera, ¿no? Entonces nos exigen a nosotros que realmente sean ustedes quienes armen o formen sus propias definiciones. Entonces, en virtud de aquello, yo he seleccionado las 5 características más importantes que en distintas definiciones o conceptos que tiene la doctrina nacional e internacional sobre lo que es la obligación tributaria, pues permite identificar lo que realmente le pertenece a la naturaleza jurídica de esta obligación. Entonces, lo primero que decíamos era que es una obligación que da origen a un crédito tributario. Ese crédito tributario significa un crédito a favor de la administración tributaria que debe recaudarlo o cobrarlo, ¿sí? Es una obligación de dar en dinero, ¿no?, por regla general. Sin embargo, cuando veamos los modos de extinguir las obligaciones, podemos ver que en la modalidad de pago puede ser más que el simple hecho de entregar dinero, ¿no? Pero existen papeles que tienen valor, existen documentos que, digamos, tienen valor, ¿no? Y que pueden ser utilizados como medios de pago. Una de las características de esta obligación tributaria es que disminuye el patrimonio del particular o del contribuyente. Entonces, finalmente, ese particular, pues, se ve afectado, ¿no?, en sus patrimonios, ¿no? Es decir, que si yo me gano 100, si yo por lo menos 10 o 15 o 20 o 35% debo de participarle al Estado si es que estoy, digamos, en la escala o rangos o fracciones, ¿no?, básicas para la liquidación de ese impuesto, porque contribuyo con, digamos, lo que me he comprometido, pues, en virtud de qué, de los hechos generadores que están aquí abajo, que vamos a hablar en el numeral 6. Es un vínculo jurídico, la obligación tributaria personal, que ocurre entre dos partes. Una que siempre será la administración tributaria, digamos, el acreedor de la obligación, y luego el sujeto pasivo, que será el deudor de esa obligación. Y finalmente nos da derecho a un crédito, ¿sí? Y que en virtud de ese crédito, ¿no?, que lo dijimos en el primer numeral, pues me permite gozar del ejercicio de la acción de cobro. Una acción de cobro directa a través de un procedimiento administrativo que permitirá que la administración tributaria recaude o recupere los valores de esa obligación que pueda estar impaga, ¿no?, en determinado tiempo. Muy bien.
Pues bueno, ese sujeto activo o acreedor de este crédito tributario, pues será siempre un ente público, ¿sí? Recuerden ustedes que el derecho tributario se enmarca o está alineado en la línea del derecho público, ¿no? Y en la materia del derecho público, por lo tanto, siempre será parte de la administración tributaria. ¿Quiénes pueden ser? Pues bueno, tenemos desde el gobierno central, el más conocido, ¿no? El Servicio de Rentas Internas. De los gobiernos autónomos descentralizados, los municipios, gobiernos provinciales. Los especiales, que siempre pongo de ejemplo a la Universidad de Guayaquil con el impuesto del 1 por 1000, para las empresas, ¿no? Para que beneficio del hospital universitario, ¿no? Procesos especiales, es decir, cualquier otra entidad de administración pública que, digamos, se le atribuya la recaudación o, digamos, todo el manejo de ese tributo, ¿no? Y las empresas públicas, ¿no? Que ya en el año 2009, si no me equivoco, 2009, 2011 o 12, ya se habían aprobado en lo que es el cambio de empresas, lo que es la ley orgánica de empresas públicas, ¿no? Entonces, con esto nos damos cuenta que hemos incorporado, ¿no? A las empresas públicas que antes podían ser sociedades, bueno, mejor dicho, amparadas bajo la ley de compañías, sociedades anónimas, sociedades de economía mixta, que son las conocidas, ¿verdad? Como empresas del Estado que prestaban servicios públicos. Hoy se transformaron muchas de ellas, la gran mayoría, en empresas públicas, ¿no? Bajo el amparo de esta norma, ¿no? La Ley Orgánica de Empresas Públicas. Bueno, en cuanto al sujeto pasivo de la obligación tributaria, estamos hablando de, por lo general, un particular. Bueno, ustedes saben que en el derecho civil nosotros tenemos el libro de personas, ¿no? Y cuando vemos las personas decimos de qué naturaleza son. Una, las naturales, ¿no? O sea, aquellas físicas, ¿no? Y las que son por ficción, creadas por la ley, que son las personas jurídicas. En este caso, sobre la ley de compañías, la ley orgánica de empresas públicas, ¿no? Y también sabemos que en el Código Civil también está bajo el amparo lo que son las asociaciones y las, digamos, asociaciones y todo lo que tiene que ver con entidades sin fines de lucro, ¿no? Corporaciones y asociaciones o fundaciones también, ¿no? Entonces, definitivamente también van a estar dentro del campo jurídico bajo el principio de generalidad, es decir, van a pertenecer también al grupo de tributación, ¿no? Algunas de ellas estarán exentas o excluidas del pago de los tributos, mas sin embargo deben de reportar sus ingresos, ¿no? O sus actividades a fin de que se pueda manejar o llevar un control por parte de las administraciones tributarias. Bien, y también conocemos a los denominados agentes de retención y agentes de percepción, ¿sí? Responsables y terceros, ¿no? El pago de una obligación tributaria también puede ser hecho por un tercero y también por responsables que podrían llegar a ser en la cadena de responsabilidades solidariamente responsables. Todos sabemos perfectamente que pueden hacer también obligaciones solidarias, ¿no? Y eso está también en nuestro Código Civil, ¿no? Hay, digamos, solidaridad con algunas personas, ¿no? Por ejemplo, en las empresas, ¿no? El contador tiene responsabilidad solidaria y eso nació hace pocos años atrás porque realmente quien se llevaba la mayor responsabilidad siempre era el gerente o representante legal, pero claro, el representante legal no llenaba los formularios de los tributos, ¿no? Se los hacía en la parte contable y definitivamente pues
tenían que ser responsabilidad compartida, ¿no? Bien, en cuanto al hecho generador de la obligación tributaria, si nos referimos a aquella tipicidad, ¿no? Yo les había comentado en algún momento que, bueno, vimos que en la clasificación del derecho tributario existía el derecho penal, ¿verdad? Y una de las características del derecho penal es la tipicidad, ¿no? Bueno, el hecho generador o el Código Orgánico Tributario, a través de este hecho generador, se lo asimila a esta característica de la tipicidad. Es decir, actividad económica que yo realizo, soy una profesional del derecho y por lo tanto tengo ingresos, ¿no? Entonces me configuro en el hecho generador y debo tributar. Una vez configurada, pues calzo en la norma y obviamente me tendré que presentar toda la información más la liquidación de los impuestos si es que corresponde o no. Es decir, si llego a las bases imponibles, ¿no? En ese sentido. Ya después vamos a ver qué son las bases imponibles y todo lo demás. Bien, entonces el hecho generador tiene un aspecto objetivo, pues es necesario que existan los bienes, es decir, los bienes y servicios, ¿no? Entonces, si yo presto un servicio, si yo, por ejemplo, Aarón me contrata, ¿verdad? Y resulta ser que Aarón me dice, hágame un contrato, ya quiero un formato de un contrato, hágame un contrato para un contrato modelo laboral. Yo voy, hago el contrato modelo, le entrego, me paga con una factura, he prestado un servicio. ¿Me configuré? Sí, porque estoy percibiendo ingresos, ¿verdad? Si es en el impuesto a la renta. Entonces, y si está grabado con tarifa 12 también aplica el IVA, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, ahí se configura el que vende la leche, el que vende el pan, el que vende carros, el que vende casas, tantas actividades económicas, el productor, el agricultor, bueno, un sinnúmero del ingeniero, el arquitecto, ¿no? Todas estas actividades son hechos generadores, son, digamos, actividades o bienes o servicios que se ofrecen en el mercado y que son parte de, digamos, estos hechos generadores que el Estado los toma precisamente para que de ahí salga una porción de tributos, ¿no? Bien, ¿qué hace este hecho generador? Describir acontecimientos jurídicos económicos que sirvan de base para el tributo. Fíjense ustedes que con el tema del COVID, sí, yo les había dicho que en la ley orgánica de ayuda humanitaria, pretendían cobrar algunos tributos, ¿no? Pero no estaban claros, ¿no? No estaba claro, no estaba definido sobre qué era, qué es lo que querían hacer, tenía un efecto retroactivo, tenía algunas cosas que eran confusas, ¿no? Y por eso no fue aprobada esa normativa, porque en realidad no tenían claro qué era el hecho generador que se tenía que poner, cuál era la afectación económica, cuál era la fórmula de cálculo, ¿no? Entonces, en definitiva, nosotros tenemos que saber que la descripción de ese acontecimiento jurídico no puede, digamos, estar sostenido en una duda, sino más bien en hechos ciertos, ¿no? La obligación tributaria, pues, existe cuando existe este presupuesto de hecho. Y este hecho debe ser atribuido a una persona. Como les expliqué en el caso de la facturación, yo presto mis servicios, ¿verdad? Presento una factura, ¿sí? Y ya estoy configurada en el presupuesto de hecho. Todos los profesionales que tengan ingresos, pues deberán pagar impuesto a la renta, ¿sí? Ahí está el hecho generado. Yo he generado un producto que me genera un ingreso y por lo tanto me he configurado en ese hecho generador. Bien, y obviamente ¿a quién va a ser atribuido? A mí, porque yo soy la persona que tiene la carga o el gravamen o la obligación de pago de ese impuesto, ¿no? Bien, y bueno, la tipicidad que está atada a lo que es la reserva de ley. Es decir, que este hecho generador siempre deberá aparecer en las normas, ¿no? En las normativas. Entonces yo siempre hago el ejercicio de que ustedes busquen unas ordenanzas, ¿no? Porque sobre todo ahí es donde hay más problemas. Hay ordenanzas que no describen el hecho generador, ¿sí? Y entonces ahí vienen los problemas, porque es una característica
sí, poder identificar lo que es el hecho generador. Es decir, la tipicidad, las actividades económicas, los bienes o servicios que estarán grabados o afectados para el pago de algunos de los tipos de tributos que hemos visto, ¿no? De su clasificación, impuestos, tasas o contribuciones especiales de mejora. Y finalmente se realiza en un determinado tiempo y espacio, ¿no? Entonces, definitivamente, este hecho generador, pues, tiene un nacimiento, ¿verdad? Como nace la obligación tributaria y una exigibilidad en el tiempo y en el espacio. Es decir, ¿dónde se ha generado ese hecho generador? ¿Sí? Porque puede ser que Aarón esté en Riobamba y yo en Guayaquil, ¿no? Pero contrató mis servicios. Sí, entonces, ¿dónde se perfecciona realmente esa actividad económica? Fíjense ustedes hoy en día que tenemos tanto negocio virtual, ¿no? Ahorita realmente ver las redes sociales, ¿no? ¿Cuántas actividades económicas se reflejan ahí, ¿no? Venden capacitaciones, cenas navideñas, mira, hay un montón, ¿no? Todo el mundo se ha vuelto loco, venga y pese a todo el COVID y todo lo que sea, nadie va a dejar de comer y por lo visto hay harto negocio ahí, fíjense. Ese es el hecho generador. Vende su cena de Navidad y esa cena de Navidad que le va a generar un ingreso estará grabado con un impuesto. Muy bien, entonces en tiempo y en espacio, ¿no? Bueno, tenemos los impuestos, pueden ser anuales, semestrales, el pago, ¿no? De aquellos impuestos pueden ser mensuales, ¿sí? Bueno, eso dependerá de, digamos, cómo está estructurada la norma tributaria, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos de tener, digamos, en cuenta. Bien, ahí está. Bueno, en el caso de la obligación tributaria, también tenemos que tomar en consideración o, digamos, debemos considerar cuándo nace la obligación tributaria y cuándo es exigible esta obligación tributaria. Bueno, esto es importante, ¿no? Porque si hablamos de un tiempo y espacio, ¿no? Que debe cumplirse, también tengo que saber cuándo nace y cuándo es exigible, ¿no? Entonces, en la normativa, yo les decía, puede ser tiempo y espacio, ¿no? Tiempo puede ser anual, semestral, ¿no? Mensual, ¿no? El pago de sus tributos. O cada vez que haga una transacción, ¿sí? Estará grabado, ¿no? O cada ciertas transacciones. Eso dependerá del diseño del tributo o de cómo esté estructurado, digamos, el tributo. Entonces, nacimiento, cuando se cumple, pues, en el sujeto pasivo, el hecho generador, ¿sí? He prestado mi servicio, he entregado un producto, he facturado. ¿Hecho generador se configuró? Sí. ¿Se cumplió la tipicidad? Sí. Pues entonces, ¿nació la obligación tributaria? Sí. Ah, bueno, ¿cuándo la tengo que pagar? Exigibilidad. Sí, puede ser, digamos, debe satisfacer, ¿verdad? Cuando yo la asiento contablemente para quienes están obligados a llevar contabilidad, ¿sí? O aquellas personas que no están obligadas a llevar contabilidad, pero sin embargo saben que se ha producido o se ha generado una factura y que obviamente en esa factura está cargada un porcentaje de la tributación, ¿no? Entonces, en esa obligación, en esa exigibilidad, ¿no? Que es el tiempo que me va a dar, ¿no? Yo les comentaba que el, en el impuesto a la renta, ¿sí? Es anual, ¿no? Es un pago anual. Pero fíjense ustedes que es exigible, no cuando sea porque si es anual, dice, es del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿verdad? Ese es el año. Pero fíjense ustedes que la obligación tributaria se ha producido, o sea, el nacimiento de esa obligación, porque si yo tengo actividades y voy facturando y voy haciendo todo, ¿verdad? Yo estoy configurada en el hecho generador, sí. Ah, ya, bueno, ¿cuánto tengo que pagar? Es diferente. Tendría que calcularlo, ¿verdad? Y finalmente, ¿cuándo tengo la obligación de pagar? Entonces, por lo general, hay plazos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que soy persona natural, yo tengo que declarar mis tributos hasta marzo.
¿ya? Y entonces, y las empresas pues serán dependiendo de los dígitos, ¿no? Igual las personas naturales, pero dependerá, ¿no? De los dígitos, y entonces en abril es que a ellos les toca, digamos que el mes final para que se recauden todos los tributos, ¿no? Bueno, el impuesto a la renta, mejor dicho. Entonces será exigible ahí, fíjense ustedes, no estamos cancelando en un año, ¿no? Como debe de ser, estamos cancelando en mucho más tiempo, porque nos dan, digamos, es más de un año que tenemos que contabilizar. De hecho, bueno, ahora que estamos ya en el cierre del ejercicio fiscal, que se le llama, ¿no? Todas las empresas hacen un corte al 31 de diciembre, ¿no? Entonces hacen de caja, todo. Y en el nuevo año, al primer día hábil, que no es el 1 de enero precisamente, pero digamos se aperturan sus cuentas contables de ese ejercicio fiscal para poder volver a contar de día 1 cuánto viene generando en impuesto a la renta. Fíjense ustedes, pero en marzo y en abril es cuando se cumple o es exigible el pago. Muy bien, ustedes me dirán, bueno, ¿para qué necesito yo saber si nace, si muere, si qué es lo que pasa? Bueno, pues esto tiene una razón, ¿sí? Una razón simple. Y es que si yo tengo que declarar en marzo y solamente puedo presentar mi declaración hasta el 10 de marzo, ¿sí? Pero no la pago, ¿ya? Y que hasta el 10 de marzo tiene que ser pagada, ¿sí? El día 11 de marzo empiezan a correr intereses, multas o recargos, ¿sí? Es decir, empieza a generar, ustedes saben que el dinero tiene un costo en el tiempo, ¿sí? Pues por lo tanto, el Estado, a través de estos intereses, multas y recargos, pues es como un resarcimiento, ¿no? De ese costo que el dinero pues va deteriorando. Si ustedes me dirán, pero abogada, o sea, son dolarizados, ¿no? Bueno, nosotros estamos dolarizados, pero no somos los dueños de los dólares, ¿ven? No somos los que producimos los dólares, nosotros compramos los dólares, ¿sí? Le compramos a Estados Unidos, ¿no? Esa moneda, y obviamente, si no, nuestra economía sería dura, ¿no? Digamos, en el sentido de que, digamos, podríamos estar mejor, ¿no? Y no es así. Entonces, el dinero tiene un costo en el tiempo, ¿sí? Y definitivamente esta es una manera de resarcirse de manera legal, ¿no? Es decir, con intereses, con multas o recargos inclusive. Bien, en cuanto a las exenciones o exoneraciones dentro de esta obligación tributaria, pues bueno, estamos hablando de aquella exclusión o dispensa por razones de orden público, social o económico, ¿no? Entonces, un poco conversarles que el ejemplo clásico son las personas vulnerables, ¿no? ¿Cuáles? Por ejemplo, los de la tercera edad, personas con discapacidades, ¿no? Eh, y también pueden ser, pues, digamos, de orden económico. Fíjense ustedes que ayer comentaba justamente, creo que con ustedes me parece que fue, que les comentaba que había visto una noticia en donde decía que Ecuador, digamos, no tenía suficientes sujetos pasivos de la obligación tributaria, es decir, están disculpados una gran parte de esas personas, ¿no? Eso fue lo que quisieron hacer en el caso de la ley orgánica de ayuda humanitaria, ¿no? En donde querían inclusive hacer que las personas que ganaran el salario básico dieran una aportación, si sea de $1, pero digamos, $1 con los tantos millones de habitantes que tenemos, pues son tantos millones de dólares, ¿no? Que se podían, digamos, obtener, ¿no? A través de esos ingresos. Pero bueno, puede ser de orden público social, ¿sí? De situaciones sociales o de situaciones como, por ejemplo, que les comentaba y les decía, la canasta básica con el sueldo básico no es compatible. Fíjense ustedes, ¿no? Que el gobierno hace una transacción, ¿sí? Que para mi parecer es bastante ilógica, ¿no? Les van a dar un bono
a quienes ganen el salario básico, me parece que es, y a otros les van a dar no sé qué recompensa, ¿ya? Pero no van a subir, el salario, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿quién se beneficia de todo esto? ¿Sí? Particularmente pienso que ninguno, ni siquiera el empresario. Bueno, el empresario porque tiene que desembolsar por lo menos los $60 por los tantos trabajadores que tenga, ¿no? Y en el rango del salario básico. Pero aún así, la pregunta es, eh, ¿realmente es compensable o no? Fíjense ustedes, la ciudadanía ha perdido tanto, ¿sí? Ha perdido tanto con el COVID, ¿no? Que estos bonos ya parecen realmente una burla, ¿no? Realmente el Estado debe pensar en otros mecanismos, ¿no? Y bueno, este gobierno ha estado, digamos, muy inclinado hacia la empresa privada, ¿sí? Muy, muy inclinado, ¿no? Y complace, digamos, en todas las cosas que le pidan, ¿no? Como siempre les digo, sin el ánimo de politizar y mucho menos, digamos, discutir, pues, sobre estos temas. Son aspectos muy, muy objetivos en donde decimos, bueno, el pueblo realmente que no tiene y que está, aquellos que ganan el salario básico para abajo, ¿sí? Porque hay quienes ganan inclusive la mitad del sueldo básico, ¿no? Y otros que eh, viven al menudeo, ¿no? O sea, lo que puedan vender hoy, ¿sí? Y, y si es que pueden comer hoy o mañana, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Que son los informales, ¿no? Sobre todo. Entonces, son problemas de fondo, ¿no? Son problemas sociales de fondo, que, digamos, debemos estar siempre pendientes de que estén incluidos, ¿no? En este tipo de normativas, ¿no? Bueno, en el caso que les comenté, un tema laboral, ya eso ustedes lo verán en materia laboral, pero como yo les decía, ¿no? Este tributario es la puerta que se abre y se puede ver, digamos, todas las inequidades o las injusticias sociales, ¿no? Digamos, más de cerca y realmente contando un billete tras otro, como decía mi mamá. Pero bueno, en todo caso, al igual que cualquier condición o situación que deba de contemplar una norma tributaria, pues las exenciones o exoneraciones estarán establecidas dentro de la ley. Es decir, goza también del principio de reserva de ley. Es decir, si la ley no dice que está exonerado, pues entonces no lo está. ¿Sí? No se pueden inventar, ¿no? El que crea que debe estar excluido es una cosa y otra cosa es lo que diga la normativa. Por lo tanto, cada norma o cada normativa o ordenanza, ¿no? Llámese ordenanza o llámese ley tributaria o código orgánico tributario, estarán establecidas estas condiciones. También nosotros debemos saber que dentro de la obligación tributaria existen otras obligaciones accesorias, ¿no? Y a ellas se las conoce como deberes formales, ¿sí? Son derechos subjetivos y cuya violación pueda incurrir en una impugnación o en una acción administrativa, ¿sí? O de planteamiento de algún recurso administrativo. Bueno, esas obligaciones formales, ¿sí? No son otra cosa que aquellos deberes formales, ¿no? Que debo estar registrado en el RUC, ¿no? En el Registro Único de Contribuyentes, debo presentar la contabilidad, debo prestar información a la administración tributaria, ¿no? Y por eso yo les decía, si son obligaciones de mutua relación, ¿no? Como lo explicaba acá en la diapositiva cuando hablaba de esta relación tributaria, decía mutuos derechos y obligaciones de dos vías, ¿sí? Van y vienen, ¿no? En donde la administración tributaria necesita información, ¿no? Y necesita catastrar quiénes son esos sujetos pasivos de la obligación tributaria, ¿no? Por lo tanto,
recabar la información es la manera de poder instrumentarlo. Bueno, esto ya se instrumentó hace muchos años, ¿no? Y ya tenemos todo sistematizado de tal forma que tenemos un mejor control, ¿no? Del tema tributario. Pero bueno, en todo caso, como les decía, eh, estos deberes formales o obligaciones formales forman parte también de las obligaciones que puedan derivarse de estos impuestos, tasas o contribuciones especiales de mejora, ¿no? Y como les decía, me da derecho a impugnar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo estar inscrita en el RUC, ¿sí? Y estos son errores que los hemos visto, son vivencias reales, ¿no? El ciudadano piensa que sacar un RUC, ¿sí? Y no tener ningún tipo de actividad, no tiene que hacer las declaraciones. Usted tiene que hacer las declaraciones y presentar los formularios así sea en cero valor, ¿sí? Porque eso es un deber formal, presentar las declaraciones, ¿sí? Bueno, si el Servicio de Rentas Internas le detecta a usted que usted no ha presentado el formulario de autodeterminación de la obligación tributaria, pues entonces lo citará y ¿a qué tendrá que hacer usted? Usted va a ser eh, acreedor de las multas por no haber presentado la declaración tributaria. Y dice, pero bueno, si es tarifa, perdón, si no tengo nada, no tengo ventas ni nada. No, es que usted está obligado, ¿sí?, a presentarlas. Si no lo hace, pues entonces la administración tributaria se va a activar, ¿sí? Ahora, puede ser que usted lo haya hecho, ¿sí? Y que la administración tributaria no se haya dado cuenta. Ok, perfecto, puede impugnarlo, es decir, puede presentar un reclamo y decirle, ¿sabe qué? Yo sí he presentado las declaraciones, aquí están, ¿sí? Y, digamos, hacer un reclamo frente a la administración, ¿no? Puede ser que usted haya presentado también su declaración y tenga derecho a un reclamo de pago indebido, pago en exceso, ¿no? También eso puede pasar, es decir, en la misma obligación se genera un pago de más, pues entonces puedo pedir y tengo derecho a impugnar, ¿no?, a través de un reclamo y decirle, oiga, usted me ha cobrado de más, por favor, devuélvame, ¿sí? Y eso se lo puede hacer, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, para eso están, digamos, este sistema, ustedes tienen un trabajo que hacer sobre los deberes formales, porque no es ayuda a memoria, sino una guía práctica desarrollada por el Servicio de Rentas Internas que yo siempre les mando a revisar. Y ahí están, digamos, todo lo que son estos deberes formales y más que nada que ustedes van a poderlos ver porque está sumamente bien explicado por parte del Servicio de Rentas Internas. Queda absolutamente claro, ¿no? Cómo se debe manejar la facturación, cómo se debe manejar la presentación de libros contables y todo lo demás, ¿no? Todo lo que tiene que ver con deberes formales. Lo vamos a ver un poquito más adelante, digamos, en nuestras siguientes clases, ¿no? Bueno, como ya veo que llevamos 42 minutos, sí, ya me paso y después me dicen, tengo otra clase, sí, para no quedarme a medias, ¿no? El día de mañana, pues veré con ustedes lo que son los modos de extinguir las obligaciones, sí, a fin de que, digamos, continuemos con nuestra semana de trabajo. Así que, eh, bueno, nos quedaremos hasta aquí, sí, y ya mañana pues continuamos con este tema de la obligación tributaria mismo, pero de los modos de extinguir las obligaciones y después vemos también deberes formales que también vamos a revisar qué son, en qué consisten y demás, ¿no? Bueno chicos, como siempre, gracias por su presencia. Tengo 24 personas aquí. Creo que este grupo tiene, ¿cuántos son ustedes? Porque tengo mis ciertas dudas, tengo un curso nada más que creo que es grande. Déjenme ver. Son 40, me faltan 20 personas. Sí.
Entonces, si alguien puede comunicarse, digamos, con algunas otras personas, el link está siempre a disposición. No sé qué es lo que ha pasado, yo me voy a poner a revisar qué es lo que ha sucedido con sus compañeros para, digamos, saber qué es lo que está pasando, ¿no? Sé que hay problemas de conectividad en algunos sectores, de hecho en el mío también, porque tengo problemas. Tengo problemas de conectividad. Hoy en la mañana, por ejemplo, no pude dar mi clase, mi computadora colapsó y realmente no pude dar clases. Bueno, ahí me hicieron una solución parche, mañana me van a ayudar en la universidad para ver cuál es el problema de fondo. Pero bueno, nos hemos conectado y eso es lo importante. Que tengan una linda noche, vayan a clases, pórtense bien y nos vemos el día de mañana, ¿ok? Cuídense mucho. Hasta mañana, mi querida doctora. Buenas noches. Chao, Clever, Gracias, cuídate doctora. mucho. Hasta mañana. Chao, Doctora, chicos. disculpe, yo le quería ¿Quién me molestar con habla? una cosa. Yo, Juliana Vázquez. Juliana, Doctora, yo ahí te veo. les Cuéntame. el tema de las asistencias, tengo 4 faltas.